identidad tiene que haber un juicio. O sea, pongamos atención. ¿Cuánto me dijiste que somos? Somos 20. Estamos. Cuando uno habla de anatomía interna del cerebro, 29. ahora es sustancia blanca y núcleos. Sustancia blanca y núcleos. Vamos a hacer este primer dibujo. Aquí así. Hola. Cuando hablamos de la sustancia blanca cerebral, hablamos de fascículos o fibras. Hablamos de fascículos. O fibras. Y esos fascículos fibras son de tres tipos. Son de tres tipos. A. Fibras de asociación. B. Fibras comisurales. Y C. Gracias. Fibra de proyección cortical. Fibra de proyección cortical. Esta es la primera parte. Sencilla. La fibra de asociaciones se dividen de dos tipos. Fibras de asociaciones cortas y fibras de asociaciones largas. ¿Qué son fibras de asociaciones cortas? Fíjense acá que les pido el favor que miren primero. Muy despacio. ¿Qué tenemos aquí? El área 3. Y aquí el área 4. Cuando yo me pincho o sufro algún chuzón, algún trauma, asciende la vía del dolor. Asciende por la médula espinal, llega al tálamo y se proyecta al área 3, 1, 2. ¿De acuerdo? Vamos a pintar esto aquí. Ese es un pie, pues más o menos. Aquí vamos a poner el clavito. Allá subió la vía. ¿Cuál es la respuesta inmediata a ese chuzón? Retirar el pie. ¿Qué pasa? Que debe haber una inmediata comunicación entre el área 1-2 y el área 4. Esas son fibrilaciones cortas, las que unen dos giros o dos circunvoluciones en forma contigua, o sea, en forma paralela. Fibrilaciones cortas. Vamos a encontrar en todas las cortezas cerebrales, porque ya ustedes vieron que el lóbulo frontal tiene un giro frontal superior, medio e inferior, y todos los lóbulos tienen giros. Esos giros están uniendo entre sí a través de fibrilaciones cortas. ¿Qué son fibrilaciones largas? Son las que han unido los distintos lóbulos entre sí. Distintos lóbulos entre sí. ¿Y qué significado tienen esas fibras de asociaciones largas? Fíjense acá y miramos este fascículo. Miren cómo lo pinto. Miren la flecha hacia donde se dirige. Este fascículo, que parte del lóbulo temporal, recibe fibras parietales, se llama el fascículo longitudinal superior. Primer fascículo de asociaciones largas. El fascículo longitudinal superior. Así. ¿Qué está haciendo ese fascículo en este instante en ustedes? ¿Qué está haciendo? Aquí está el área auditiva, me están oyendo. Aquí está el área visual, 17, 18, están viendo lo que yo estoy haciendo. Procesan aquí. Y aquí está el área motora por la cual usted está transcribiendo lo que yo le estoy diciendo, lo que ustedes están viendo. O sea que ese fascículo es más importante en los procesos de aprendizaje.
Fascículo longitudinal superior. Importante en los procesos de aprendizaje. Porque mire que involucra los tres lóbulos sensitivos del cerebro: temporal, occipital y parietal. Acá. Fascículo. Si hay fascículo longitudinal superior y hay fascículo longitudinal inferior, este. Se llama el fascículo longitudinal inferior o el fascículo occipito temporal. ¿Cómo visualizarían ustedes ese fascículo? A ver, ¿cómo? ¿En qué forma lo visualizarían? Aquí me está reforzando el área auditiva con el área visual. Refuerzo. Área auditiva con el área visual. Lóbulo temporal y lóbulo occipital. Fascículo occipito temporal o longitudinal inferior. Pero al mismo tiempo ese fascículo, si ya ustedes han asimilado lo que hay en el lóbulo temporal, donde está el núcleo amigdaloide y el hipocampo, ¿ya le habían dicho eso? ¿No? Bueno, aquí en el lóbulo temporal tenemos el núcleo amigdaloide, o sea, la amígdala que vamos a ver ahorita. El núcleo amigdaloide tiene que ver con la conducta sexual y la motivación, las emociones. De qué pena que no vimos eso previo, que hace falta una clase como este nuevo ordenador. Pues. El núcleo amigdaloide, repito, que se localiza en el lóbulo temporal, en el nivel del uncus, tiene que ver con la conducta sexual y las emociones. Emociones. Entonces, fijémonos acá cómo este fascículo es capaz de integrar no solamente audición y visión, sino la parte motivacional que me produzca lo que yo estoy oyendo o lo que yo estoy viendo. Entonces, por la parte del núcleo amigdaloide. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Será que yo viendo un desnudo me puede despertar una conducta sexual con este fascículo? Sí, porque está uniendo esas áreas. Una motivación sexual. Pero si el artista ve el desnudo, no le provoca, no le desencae la sensación, sino el placer de dibujar algo, no la parte sexual. ¿Será que si yo oigo morbo, me puede despertar conducta sexual? Claro, sin necesidad de verlo. Pero si yo lo oigo, me lo imagino en la visión. Me lo imagino y dice, es una vieja bien buena, yo me la estoy imaginando bien buena. O usted, había un bizcocho por allá, mejor dicho, usted imagina el bizcocho. Claro que alguna se imaginará una torta. Bueno. Ese fascículo es importantísimo en la parte que tiene que ver con los procesos de aprendizaje audiovisuales. Aquí. Audiovisual, refuerza esa fase del proceso de aprendizaje audiovisual. Y es el proceso que ha cogido mucho audio. Hoy en día audiovisual, todo es audio, todo es audio, todo es audio. Y visión, video. Refuerza este fascículo longitudinal inferior u occipito temporal. Después tenemos este fascículo aquí. Miren primero acá. Este. El fascículo uncinado o fascículo arcuato. Póngale uncinado, que lo vemos en la literatura. Ese fascículo conecta ¿qué áreas? El lóbulo temporal con el lóbulo frontal. Así. ¿Qué significa ese fascículo, digamos, en la cotidianidad de nosotros y del cerebro como tal? Resulta que aquí en el lóbulo temporal existe el centro cortical del olfato. En el lóbulo temporal, pongan, está el centro cortical del olfato. Del olfato. Aquí. Y miren lo que les voy a decir. La vía olfatoria es la única que no hace sinasia en el tálamo. Es la única. Entonces, ¿qué implica este fascículo? ¿Qué implica? Que nosotros procesamos a una velocidad lo que es la vía olfatoria, que somos capaces de describir en milisegundos la calidad de lo que estamos oliendo.
la calidad. Entonces miren cómo el cerebro magnifica la vía olfatoria a pesar de que no llegó al tálamo. Es la única vía sensitiva que no hace sin el tálamo, la vía olfatoria. ¿Y qué es el olfato para el ser humano? ¿Qué es? Un medio de relaciones humanas. El olfato. Un medio de proceso de enseñanza, aprendizaje. ¿Y para qué nos sirve el olfato? Simplemente para comer. Lo que no nos huele, no nos sabe. Eso es lo importante del olfato. Pero en los animales inferiores, el olfato es lo más importante que hay. Porque es la vía que le permite relacionarse con su medio ambiente y con la procreación de los animales inferiores. Los animales inferiores a través del olfato se dan cuenta cuando la hembra está en esto para la procreación. Con el olfato distinguen el amo a distancia, distinguen las cosas de los animales inferiores. Y el animal que tiene el olfato más refinado es el perro. El perro es capaz de distinguir a 2 kilómetros. ¿Entiendes? Y empieza a ladrar y empieza a intentarse. El perro, después sigue el delfín, etcétera, etcétera. Bueno, y entre hombres y mujeres, las mujeres tienen un olfato tremendo. Para que lo olvidemos, le llaman lociones, desodorantes, etcétera, etcétera. Tienen un olfato, los 5 sentidos de las mujeres están más desarrollados que nosotros. Oyen todo, hablan todo. Conclusión, son más chismosas que nosotros. Lo ven todo. Las mujeres son miopes y no se ponen gafas. Y ven al kilómetro del novio que la está jugando. Fascículo uncinado. Después la línea media del cerebro, donde aparece el cuerpo calloso, tenemos el fascículo del gyrus cinguli. Este fascículo sale del lóbulo temporal y se conecta con el lóbulo frontal. Tenemos el fascículo del gyrus cinguli, que ya habíamos visto en la práctica del cerebro. En la línea media del cerebro, la línea media del cerebro, más adelante para un tema, vamos a conocer lo que llama el sistema límbico. El sistema que tiene que ver con las conductas y las emociones del individuo. Y este fascículo del gyrus cinguli guarda relación con ese sistema límbico que tiene que ver con las conductas y emociones. Fascículo del gyrus cinguli. Esos son los fascículos más importantes de asociaciones lácticas. Ahora nos preguntamos, ¿cómo funcionan en nosotros esos fascículos? Me explico. Cojamos esto. Longitudinal superior. Si aquí hay una falla, una lesión, área 41 y 42, que es la audición acá, y me están hablando, yo no oigo. Por consiguiente, no puedo responder a la pregunta. Eso se llama una afasia sensitiva o de Wernicke. Eso van a ver mejor ustedes, por ahí un término que llama afasias. No oigo, luego no puedo responder la pregunta. Pero sí puedo responder una cantidad de barbaridades que no tienen que ver nada con la pregunta. Se llama afasia sensitiva o de Wernicke. Vamos a ponerla por acá. Wernicke. No oigo, por consiguiente no soy capaz de responder. Un paciente lo quiero usted cómo se llama. Y usted cree que es que está de mala gana, que no quiere pues contestar. Oye. Y de pronto sale diciendo barbaridades por allá. No, es que yo salí a caminar y una cualquier cosa. Es una afasia sensitiva porque este lóbulo es sensitivo de Wernicke. Pero si el daño es acá, en el lóbulo frontal, donde está el área 44 y 45, que es el área del habla, esta área 41 y 42,
¿Qué sucede entonces? ¿Qué pasaría ese paciente si tiene daño en el área del aula? No puede hablar. Oye, pero no. pero no es capaz de responder la respuesta. Es una fascia motora de Broca. Es una fascia motora de Broca. Una pregunta, cuando hay lesión del área de Wernicke, o sea, el problema es netamente auditivo, o sea, el paciente no... Sensitivo, auditivo, sensitivo. A ver, hay un concepto que tienen que grabarse ustedes grandes desde ahora. No sé si de pronto lo hice yo estos días. Que el lóbulo parietal occipital temporal es de carácter sensitivo. ¿Qué significa eso? Que todo lo que llega allí yo lo tengo que procesar y guardar. O sea, que si a mí me hablan, y esta no estoy oyendo porque es carácter sensitivo. Si me dañan el área 17 y 18, no soy capaz de procesar lo que veo. Porque es sensitivo. Si me dan el área 312, por mucho que me esté quemando, no siento el dolor ni siento nada. Área sensitiva. Esto muchas veces, sin que esta área se comprometa, le pasa a los pacientes diabéticos, cuando dañan las neuronas periféricas del dolor. Pues ese diabético muchas veces hay que cortarle los dedos porque hacen úlceras porque no sienten. Están dañando las neuronas periféricas. Aquí sería el área de Broca. Me preguntan, sé lo que me están preguntando, pero no soy capaz de responder. No puedo modular, no puedo hablar. Pero hay otra que es esta, miren. Esta aquí. Se daña el fascículo. Y es una fase de conducción. Perdón. Porque no se daña el área específica, sino que el fascículo que conduce de una área a la otra. ¿Qué pasaría en este caso con el paciente? ¿Qué pasaría si es de conducción? Que yo le pregunto y no responde, perdón, no es capaz de repetir lo que yo le estoy preguntando. Ya no tiene daño sensitivo ni motor, sino que no es capaz de repetir. Diga mamá, no es capaz de repetir porque dañó esa vía. Se llama afasia de conducción. El titular está mejor por allá. Sigamos acá, vamos a estudiar. Fibras comisurales. ¿Qué son las fibras comisurales? Fibras comisurales son aquellas que unen los dos hemisferios entre sí. Dos hemisferios entre sí. Y la mayor cantidad de fibras comisurales es el cuerpo calloso. ¿Cuál sería la función de esas fibras comisurales? Si une los dos hemisferios entre sí. La razón es que para que los dos hemisferios sepan al mismo tiempo que está haciendo una mano que está haciendo la otra. O sea, comunicando los dos hemisferios en todos los procesos de aprendizaje. Y en el proceso motor. Eso es coordinado. Esto es fibras de asociación. Están uniendo los dos hemisferios. De pronto yo ponía un ejemplo que si yo pierdo la mano derecha, al instante yo soy capaz de escribir con la izquierda, pero feo, pero escribo. Porque el hemisferio derecho aprendió también la actividad que hacía la mano derecha. Pero feo. ¿Qué sucede hoy en día en los países avanzados? Que como someten los niños a practicar todo con las dos manos y hacer todo, se genera más plasticidad neuronal. Y al generar más plasticidad neuronal, hay más comunicación entre los hemisferios y las personas y los niños crecen más inteligentes. Es un hecho evidente. Ojalá ustedes todavía tienen tiempo a practicar cosas, hacerlas, pueden ensayar, para que vean que serán unos genios. Ustedes son unos genios. Son unos genios, pero desarrollemos más la plasticidad neuronal y yo creo que alcanzarán a Einstein. Son capaces. Cuerpo calloso. Acá. Fibras comisurales. Esta aquí. Miren el dibujo aquí. Perdón. Vamos a pintar de azul. Acá.
se llama la comisura anterior. Comisura anterior. ¿Y qué está uniendo esa comisura anterior? Miren ese dibujo. ¿Qué está uniendo? El lóbulo temporal en su parte inferior. ¿Y qué queda en la parte inferior del lóbulo temporal? El área 44, 45. ¿Qué significa eso? Que el habla es de las cosas más importantes que tiene el ser humano. ¿Cómo? ¿Qué dije yo? Ah, perdón, sí. La parte inferior del lóbulo frontal. Usted vea que está uniendo el área del habla y es lo más importante que tenemos nosotros. Por eso el habla de nosotros es fluida. ¿Sí? El habla de nosotros no es tartamudeada, a menos que tengamos pues, algún defecto. Pero es fluida, es perfecta, etcétera, etcétera. Como esto casi no existe en los animales, pues yo no hablo. Si hay comisura anterior, debe haber comisura posterior, aquí. Comisura posterior. Ahí es el nivel. ¿Qué hace la comisura posterior? ¿Para qué la puso Dios ahí? Para esto. Vamos a suponer que todo esto es tallo cerebral. La comisura posterior permite fibras que salen del área 17 y 18 para el tallo cerebral. O sea que va a unir la vía visual, perdón, la corteza visual con núcleos del tallo cerebral. Con núcleos del tallo cerebral. Especialmente con el núcleo de Edinger-Westphal que vimos a nivel del mesencéfalo, que dije que era de carácter parasimpático. ¿En qué manera se ve esa actividad? Cuando usted le alumbra la pupila a una persona, la pupila se contrae. Ese es eso. Por lo cual la vía visual se integra al mesencéfalo a través del núcleo de, con el núcleo de Edinger-Westphal, como ejemplo. De la comisura posterior. Esas son fibras comisurales. Y tengamos acá entonces fibras de proyección cortical. Fibras de proyección cortical. Trabajamos aquí para que me quede el espacio para allá. Fibras de proyección cortical. Este libro. Fibra de proyección cortical, mírenla. Qué vía es esta por lo que ya han trabajado y nos hemos puesto a acuerdo. ¿Qué vía es ella? Espinal. Sale del área 4. Una vía motora. Y en este caso sería vía córtico espinal. Pero miren el detalle. Que yo aquí tengo núcleos. Recuerden que pusimos núcleos. Aquí tengo núcleos y en el bulbo tengo núcleos. O sea que esta fibra de proyección cortical en su momento dado se puede llamar córtico mesencefálica, córtico póntica, córtico uvular y las últimas serían las córtico espinales. Esas son fibras de proyección cortical, la que proyecta la corteza a otras áreas subcorticales. En este caso puse el ejemplo mesencéfalo, constelación bulbo y médula espinal. Pero puede ser de la corteza del tálamo, de la corteza del hipotálamo, etcétera, etcétera. Fibra que proyecta la corteza a otras estructuras. ¿Por qué? Porque es que el lóbulo frontal, por excelencia, tiene que dominar todo el sistema nervioso. Tiene que dominar. O por lo menos controlar cierta actividad, o ponerse de acuerdo con él. Voy a poner un ejemplo acá. Anteayer vimos esto. Cerebelo. ¿Qué decíamos del cerebelo con relación a esta área? Que el cerebelo coordina la actividad motora. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita me hicieron una pregunta. ¿Qué hacen los núcleos pónticos? Son vías de relevo. Miren la vía córtico-póntica. Manda al cerebelo la información. ¿Qué hace el cerebelo? La responde.
Entonces, ¿para qué el cerebro le manda información al cerebelo? ¿Para qué? El cerebro de Manuel dice, Manuel camina. El área 4 dice, camine Manuel. Pero el área 4 mismo dice, hey cerebelo, ya lo ordené a Manuel que camine. Me encanta la idea. Cerebro, dice el cerebro, ya le ordené a Manuel que camine. Y como el cerebro inicia el movimiento, esto inicia el movimiento. Así. Es una razón de las conexiones. Son vías de proyección corta. Vamos a hablar ahora de lo que es la anatomía interna con relación a la sustancia blanca, núcleo del cerebro. Vamos a hacer este dibujo. Porque el cerebro también tiene función para parar el movimiento, ¿no? O sea, el cerebro también, así como inicia, también tiene función para frenar. ¿Quién frena? El tono muscular. Si usted está haciendo esto y te cansaste con el tono, te frenaste. O empiezas a correr, te agotas y frenas todo. Correcto. Muy bien. Ya vamos a hacer este cerebro, dibujo el cerebro hacer el cerebro del genio. Pero miren acá para que me ayude a ver. Esto aquí. Vamos disfrutando lo primero del cuerpo calloso. Aquí pongo esta masa grande que es el tálamo. Ahora vamos a trabajar este núcleo, que es el núcleo caudal. Lo caudal lo vimos en unas prácticas. Vamos a poner esto acá, a ver si se acuerdan de pronto de esta banda, que era el fornis. Y decíamos que entre el fornis y el cuerpo calloso está el septum pellucis. Ahora sí. Vamos a agregar acá esta parte. ¿La sede es qué? Vamos a agregar. Y este es mesencéfalo. Y en el mesencéfalo habíamos descubierto hace poquito esto que llaman la sustancia negra, y pongamos aquí los núcleos. No. Por ahora, vamos a ver qué más vamos a agregar por allá. Vamos a agregar por allá. Ya vamos a trabajar con 4 dibujos de lo que es la anatomía interna del cerebro. Primer corte del dibujo. Eso lo vamos a ver bien bonita en la práctica. Miren acá. Este corte aquí. Un corte a nivel del lóbulo frontal. Si yo corto el cerebro ahí, cada lóbulo se cae por su lado. Porque no tiene cuerpo calloso que nos une. ¿De cómo vería yo un corte a este nivel así? Lo vería de esta forma. Así. Ese corte. Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Pero ¿qué llama la atención en todo esto? Llama la atención lo siguiente, miren acá, toda esta corteza, que es sustancia gris, la vemos así. Y esta corteza, sustancia gris, la vamos a llamar la corona radiata. Corona radiata. Y esa sustancia gris, ¿qué son? ¿Qué son las sustancias gris? Los cuerpos de las neuronas. Aquí están todos los cuerpos de las neuronas. Y los axones emigran desde la corteza para que hagan formar esos axones. Esos axones van a formar fibras de asociación o fibras comisurales o fibras de proyección cortical, porque son axones que van a unir la corteza por distintas áreas. Y esta parte aquí se llama centro oval. Centro oval. No más. Caracterización de un daño a este nivel.
Cuando hay un daño a este nivel, en todo el polo frontal, se compromete la conducta del individuo, no más. Conducta. Porque acá tenemos, mire, aquí es conducta. Aquí sería el área motora y aquí sería el área del habla. La lesión está aquí. Es una conducta. Lóbulo frontal. Trastorno de la conducta del individuo. Ya van a conocer los síndromes de frontalización que llaman. Paciente con un trauma del lóbulo frontal que al despertar presenta trastorno de la conducta. Si era un ejecutivo, dejó de ser ejecutivo y se vuelve por ejemplo descuidado, alguna cosa. Trastorno de la conducta. Si era una persona correcta, la vamos a ver por ciertas conductas inadecuadas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, puede ser exhibicionista, salir con eso de plano, etcétera, etcétera. ¿Recuerdas? Es el primer corte así práctico que sí hubo grande. El otro corte que vamos a hacer es este, una vez, por toda la línea media. Así. ¿Qué vamos a encontrar en ese corte en la línea media? Llegó la culebra joven, ¿verdad? ¿Ven que es una culebra que no tiene veneno? Bueno, un corte en la línea media que haga colaborar. Miren cómo lo vamos a ver así. Lo vamos a ver así, a ver, y vamos colaborando con este corte. Este me sencillo, esta parte aquí. ¿Qué vamos a encontrar en ese corte de arriba a abajo? Miren. El cuerpo calloso. Vamos a ponerlo aquí, de lado a lado. ¿Qué queda debajo del cuerpo calloso? El septum pelúcido. Vamos a estar bien. Septum pelúcido. A cada lado del septum pelúcido, si usted quita el septum pelúcido y mira hacia allá, encontramos los ventrículos laterales. Ventrículos laterales. Mire esto. El núcleo caudado, lo ponemos aquí así. Núcleo caudado. ¿Qué queda por debajo del núcleo caudado con la luz? El tálamo. El tálamo. Vamos bien. Vamos por aquí por tálamo. Lateralmente, o sea, hacia atrás, lateral, tengo por toda la línea media, lateral, vamos a encontrar el núcleo lenticular. Pongámoslo aquí. El núcleo lenticular. Y ese núcleo lenticular, viene en el triángulo que voy a sacar acá. Tiene tres partes. 1, 2, 3. Miren acá primero. No voy a correr. Esta parte ancha del núcleo lenticular se llama putamen. El putamen. Y estas dos partes internas se llama el globus pallidus. ¿Cómo se llama ese chiquitico? El globus pallidus. La Ese núcleo lenticular lo vamos a saborear, no lo vamos a metabolizar cuando hagamos el sistema extrapiramidal. Pero ahora lo dejamos tranquilito. El núcleo lenticular. Me vengo acá a esta parte inferior, esto acá, que es esto, el lóbulo temporal. ¿Y qué vamos a encontrar en el lóbulo temporal aquí en ese corte? Vamos a encontrar esto. Este caballito. Eso es un caballito.
Y ese caballito se llama el hipocampo. Esto, el hipocampo. Usted dirá, yo no veo ningún caballito ahí. Aquí el hipocampo es un caballito de mar que se ve así. El hipocampo. Todo eso. Todo esto es el hipocampo. Y la parte central del hipocampo, yo le digo el ojo, como para asociar y usted visualice. Esto aquí se llama el núcleo amigdaloide o la amígdala cerebral. Núcleo amigdaloide o amígdala cerebral. Retomo concepto. Hipocampo tiene que ver con la memoria reciente. O sea que en este instante usted está disfrutando de un hipocampo activo, porque están procesando información nueva. Hipocampo. A pesar de que están todos allá elevados en el juicio. Hipocampo. Memoria reciente. Y el núcleo amigdaloide tiene que ver ya con la conducta sexual y las emociones. Núcleo amigdaloide. Conducta sexual y emociones. Sigo bajando y encuentro esto. Ya se lo saben. La sustancia negra. Y aquí encontramos los núcleos. Ahora viene un detalle en este corte. Miren esto que dibujé aquí, ahora ya córtico, espinal, corticopóntico, etcétera, etcétera. Fíjense lo que viene acá. Este es corteza cerebral. Todo eso. Aquí están los núcleos de las neuronas de la corteza cerebral. Miren lo que va a hacer para que no nos perdamos. Estas fibras ¿qué nombre le pondría? Córtico-espinal, llamémoslo así. Vía de proyección cortical, córtico-espinal, pero ojo, estas fibras que no han salido de la corteza cerebral, no han salido, aquí ya salieron, aquí se llama la cápsula interna. Esa es la cápsula interna, aquí. Cápsula interna. Hago una pregunta y así me hice entender. Si un paciente tiene un daño a nivel de la cápsula interna, ¿qué presenta? Parálisis. Parálisis contralateral. Cápsula interna. Son fibras de proyección cortical, como lo vimos acá. Pero que en el cerebro no va a llamar fibra córtico-espinal, sino cápsula interna. ¿Por qué? Porque hay otras fibras que se desvían y pasan por fuera del núcleo lenticular. Aquí, pasan por fuera. Y se llama la cápsula externa. Cápsula externa. Tenemos interna y tenemos cápsula externa. Esa cápsula externa también son fibras de proyección cortical. La cápsula externa. Y otro manojito de fibras viene por acá. Aquí. Y se llama la cápsula extrema con X. La cápsula extrema. Ya tenemos cápsula interna, cápsula externa y cápsula extrema. Esas cápsulas extremas son fibras de asociación cortical. Repito, la cápsula interna y la externa son fibras de proyección cortical, mientras que la cápsula extrema son fibras de asociación cortical. Ahora viene el misterio del cerebro. Aquí entre la cápsula externa y extrema hay un núcleo. Y ese núcleo se llama el claustrum. Y
Y ese claustrum que antiguamente lo metían en el sistema extrapiramidal, ya hoy en día saben que tiene relación con la memoria visual. Claustrum, memoria visual. Memoria visual. Dejo ese corte y cojamos otro. Son 4 y ya vamos a terminar. De pronto el más elegante es el último, porque converge todo. ¿Cómo? ¿Cuál? No, estos se proyectan por donde usted quiera. ¿Sí? Donde usted quiera. En este transcurso de la materia vamos a ver una cantidad de fibras que salen de ahí, pero se van conectando con el tálamo, hipotálamo, hipocampo, etcétera, etcétera. Pues por ahora nos aprendemos el término de proyección cortical y de asociaciones corticales. Bueno, ahora vemos este dibujo. Aquí. Ahí. Un dibujo a nivel del lóbulo occipital. Lóbulo occipital. ¿Cómo vamos a ver ese dibujo en el lóbulo occipital? Lo vamos a ver aquí así. En esta forma. Lóbulo occipital, y esto por detrás. ¿Y qué vamos a recalcar en ese lóbulo occipital? Mira aquí. Aparece el cuerpo calloso, pellizcando. O sea, lo ubicamos aquí, cuerpo calloso. A ver si me hago entender y ver lo que yo veo. Si yo a través de este corte perforo aquí, ¿qué veo? Los ventrículos laterales. O sea, que aquí tenemos los ventrículos laterales. Visto desde atrás. Ventrículos laterales. ¿Y qué es lo más importante en este corte? Dos cositas importantes. Esto. ¿Cómo se proyecta el cuerpo calloso sobre los ventrículos laterales? Aquí así. Una proyección de ellos, formando un techo, pero ya pegado. Porque es que el cuerpo calloso está muy separado de los ventrículos, ya se pega totalmente. Y se llama el tapete. Ya lo vamos a poner nombre. El tapete. O techo, que es lo mismo. El tapetum o techo. Y aparece acá. Miren este dibujo, voy a hacer aquí. Este es el tálamo y estas fibras que salen del tálamo para el área 17 y 18 transportan ¿qué? Reflejo de la visión, o sea, vías ópticas. Ya lo vamos a ver reflejado aquí en esta forma, aquí encima del tapete. Y esto aquí se llama radiación óptica. La radiación óptica. Vamos a ver preparar lo más de bonito en la práctica. La radiación óptica. Y hagamos el último dibujo, pero ya no frontal, sino un dibujo sagital, o sea, así. A ver, ¿qué vamos a encontrar en ese dibujo sagital? ¿Qué vamos a encontrar? Lo vamos a trabajar, le voy a dibujarlo así. Y así, vamos a trabajar. Ustedes me van a ayudar, me voy a quedar por acá y voy a preguntar a ver de ese dibujo. En ese dibujo hago un corte de cuerpo calloso. Entonces vamos a prolongar el cuerpo calloso para que me salga bien la movida, así. Aquí fue que lo corté. Es decir, por delante y por detrás, cuerpo calloso.
corte hago referencia al septum pelúcido. Sí, septum pelúcido. Si hay septum pelúcido, hay que Cornix. ventrículos laterales obligados. El septum pelúcido separa los ventrículos laterales. Ahí. En ese corte hay núcleo caudado. Sí. ¿Hay tálamo? Sí. Núcleo caudado y hay tálamo. En ese corte, por lógica, debe haber núcleo lenticular, porque el núcleo lenticular es tridimensional, no es plano. Entonces, pongámoslo aquí. Núcleo lenticular. Y es todo lo que necesito para explicar en ese corte esto. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa entre el lenticular pujuela, clavado y tálamo potente? La cápsula interna. La cápsula interna. La cápsula interna es todo esto ahí. Entonces vamos a poner un título ahí, cápsula interna. Así, específicamente cápsula interna. Y en este corte tangencial, vamos a ver de la cápsula interna tres porciones. El brazo anterior de la cápsula interna. Brazo anterior. La rodilla o el codo aquí. Ahí. Y aquí está viendo el brazo posterior. ¿Qué implicación tiene eso desde el punto de vista anatómico y clínico? Vamos a ver qué implicación tiene y nos aprendemos cositas prácticas. A. Brazo anterior. ¿Qué fibras pasan por el brazo anterior? ¿Qué fibras pasan? Por el brazo anterior pasan las fibras corticopónticas. Corticopónticas. Recuerden que yo aquí dije que se podía llamar córtico encefálica, corticopóntica, corticovulvar. Por allá pasan las corticopónticas. Y pasa la radiación talámica anterior. Ya lo voy a explicar qué es eso. Radiación talámica anterior. Miremos este dibujo aquí. El tálamo tiene varios núcleos. Por eso el tálamo se dice que es el centro de integración de la vía sensitiva y sirve de relevo a la vía motora. Pero miren el detalle. De rojo. ¿Qué ven ustedes aquí en esta flecha? El tálamo mandando información al lóbulo frontal. Y esas fibras que van del tálamo al lóbulo frontal tienen que ver con la conducta del individuo. Y se llama radiación talámica anterior. Pongan entre paréntesis, conducta. Luego, ¿a dónde irían a terminar esas fibras? A la parte más anterior del lóbulo frontal. Ahí irían a terminar, que es la frontalización y de la cual yo les hablé ahorita, cuando dice este dibujo. Conducta. En la rodilla o el codo de la cápsula interna, ¿qué fibras pasan? ¿Qué fibras? Pongámoslas de azul. Ahora las fibras córtico-vulvares. Córtico-vulvares. No tiene ninguna implicación clínica así tan grande como la radiación talámica anterior que tiene que ver con la conducta. El examen le sale. Paciente con daño de radiación talámica anterior, ¿qué espera encontrar usted? Trastorno de la conducta y pareja. Pero ahora viene la culebra del examen. Ponen brazo posterior. Aquí, brazo posterior.
Y yo hice el boceto de culebra para que se fijen y estudien esa parte. ¿Qué encontramos en el brazo posterior de la cápsula interna? Mire a ver si es culebra o no. A. La fibra córtico-espinal. Ya, si se daña esta fibra, ¿qué pasa? Parálisis. Parálisis, dado contrario. Contrario.